Lección 1. Recuerdos de una fogata. El viernes pasado asamos malvaviscos. Eso suena divertido. También cantaste canciones de fogatas. Sí, cantamos algunos clásicos. Todos se unieron. Me encanta eso. Las fogatas son tan acogedoras y nostálgicas. Realmente lo son. Reúne a todos. ¿Contaste alguna historia de fantasmas? ¡Por supuesto! Es una tradición asustarse un poco unos a otros. Eso es gracioso. Me encanta una buena historia de fantasmas. Seguro que fue una noche para recordar. Lección 2. Apreciar la diversidad. Viajar ha ampliado mi comprensión. Genial. ¿Qué aprendiste? He aprendido a apreciar aún más la diversidad. Eso es tan importante. Las diferentes culturas nos enseñan mucho. Absolutamente. Abre tu mente a nuevas perspectivas. ¿Has visitado algún lugar específico que se haya destacado? Sí, fui a varios países de Asia. ¿Cuál? Debe haber sido una experiencia increíble. Realmente lo fue. No puedo esperar para explorar más. Lección 3. Impacto de la literatura. Aprendí que un lector en algún lugar ha sido tocado por un libro. Eso es poderoso. ¿A qué libro te refieres? Los versos satánicos conmovieron y entretuvieron a mucha gente. Puedo ver cómo provocaría emociones profundas. Sí, la literatura puede cambiar vidas y perspectivas. Es fascinante cómo las historias nos conectan a todos. Exactamente. Te hace pensar en el mundo de manera diferente. Me encanta hablar de libros y su impacto en la sociedad. Yo también. Es una excelente manera de compartir ideas. Lección 4. Desarrollo urbano. Hace muchos años los negocios estaban en el centro de la ciudad. Sí, leí que cuando los automóviles se hicieron populares, las cosas cambiaron. Exactamente. La gente empezó a alejarse del centro. Es interesante cómo ha evolucionado la planificación urbana. Sí, y ahora muchas ciudades están intentando que la gente regrese. Me encanta eso. Crea una atmósfera comunitaria vibrante. Bien, las ciudades transitables son mucho más agradables. Y también es mejor para el medio ambiente. Absolutamente. Más espacios verdes siempre son una ventaja. Lección 5. Impacto de las redes sociales. ¿Qué piensas sobre el impacto de las redes sociales en la sociedad? Creo que tiene efectos tanto positivos como negativos. Estoy de acuerdo. Conecta a las personas, pero también puede difundir información errónea. Sí, es importante ser críticos con lo que vemos en línea. Exactamente. La educación sobre alfabetización mediática es esencial. ¿Crees que las redes sociales pueden ser una fuerza para el bien? Definitivamente. Puede crear conciencia sobre temas importantes. Me encanta ver que la gente se une por una causa. Sí, muestra el poder de la acción colectiva. Lección 6. Elementos básicos del hogar.
Necesitamos mesas y lámparas para cada habitación. Sí, esos son esenciales. También debemos considerar la comodidad. Bien, los sofás y sillas que inviten a la relajación son imprescindibles. Y no te olvides de la decoración. Añade un toque personal. Exactamente. Me encanta mezclar estilos para una apariencia única. Yo también. Hace que una casa se sienta como un hogar. Casa con las plantas. Traen vida al espacio. Sí, también son excelentes para la calidad del aire. Creo que tenemos un plan sólido para nuestra casa. Lección 7. Primeras impresiones. Hola, soy Chris. Encantado de conocerlo. Hola, Chris. Mi nombre es Emma. Asimismo, Entonces, ¿qué te trae a este evento? estoy aquí para hacer networking y conocer gente nueva. Genial. Siento lo mismo. ¿Has conocido a alguien interesante hasta ahora? Sí, hablé con algunas personas fascinantes. Eso es increíble. Espero hacer algunas buenas conexiones también. Aprovechémoslo al máximo juntos. Lección 8. Luz natural. Abramos las ventanas y dejemos entrar la luz del sol. Buena idea. La luz del sol realmente puede iluminar la habitación. Hace que todo se sienta más animado. Además, es bueno para nuestro estado de ánimo. Estoy de acuerdo. La luz natural es muy importante. ¿Prefieres espacios luminosos o una iluminación acogedora? Me gusta una mezcla, luminosa durante el día y acogedora por la noche. Ese es un equilibrio perfecto. Crea una atmósfera cálida. Exactamente. Una casa bien iluminada es muy acogedora. Lección 9. Ahorros seguros. ¿Alguna vez has usado una caja de seguridad? Sí, tengo uno en mi banco. Es muy seguro. Es bueno escuchar eso. ¿Qué guardas en él? Guardo documentos importantes y algunas joyas. Parece una elección inteligente. ¿Crees que todo el mundo debería tener uno? Absolutamente. Es una excelente manera de proteger artículos valiosos. Estoy de acuerdo. Necesitarás utilizar una identificación personal para acceder a él, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Agrega una capa adicional de seguridad. Eso tiene sentido. Debería considerar conseguir uno yo mismo. Lección 10. Conexiones futuras. ¿Cómo va tu desarrollo profesional? Has sido genial. He asistido a algunos talleres recientemente. Eso suena interesante. ¿Qué aprendiste? Aprendí nuevas habilidades en gestión de proyectos. Eso es muy útil. ¿Crees que utilizarás esas habilidades pronto? Sí, tengo un proyecto próximamente donde puedo aplicarlos. Eso es emocionante. Pongámonos al día pronto para compartir experiencias. Definitivamente. Espero con interés nuestras futuras conversaciones. Yo también. El networking es muy importante en nuestro campo. Lección 11. Hallazgos de moda.
¿Has visto las últimas tendencias en moda? Sí, me encantan los nuevos estilos de esta temporada. ¿Cuál es tu marca favorita en este momento? Últimamente me gustan mucho las marcas sostenibles. Genial. ¿Qué tela prefieres? Me encanta el algodón y el lino, son muy cómodos. Oh, eso también está dentro de mi presupuesto. ¿Qué intentarás? Estoy pensando en un vestido nuevo para el verano. Eso suena encantador. No puedo esperar a verlo. Lección 12. Delicias culinarias. ¿Qué quieres cocinar para la cena? Estoy pensando en hacer pasta con salsa fresca. Suena delicioso. ¿Tienes todos los ingredientes? Solo necesito un poco de queso mozzarella. No te olvides del queso mozzarella. Sí, me aseguraré de conseguirlo. ¿Qué más le agregarás al plato? Agregaré un poco de albahaca fresca y tomates. Perfecto. Ahora pasemos a las ideas del plato principal. Lección 13. Rutinas diarias. ¿A qué hora sueles salir al trabajo? Normalmente salgo a las 8:30 am. Eso es temprano. Disfrutas tus mañanas. Sí, me gusta tener un momento de tranquilidad antes de comenzar el día. Eso suena bien. Tienes una rutina matutina. Sí, tomo café y leo un rato. Esa es una excelente manera de comenzar el día. Realmente me ayuda a sentirme preparado para el trabajo. Debería intentarlo también. Lección 14. Mantenerse adaptable. ¿Cómo te mantienes actualizado en tu campo? Leo artículos y asisto a seminarios web con regularidad. Gran idea. Es importante seguir aprendiendo. Sí, no hay duda. ¿Tiene una fuente de información favorita? Me encanta seguir a los líderes de la industria en las redes sociales. Eso es inteligente. Estar atento a las tendencias es fundamental. Absolutamente. Me ayuda a mantenerme adaptable en mi trabajo. Yo también empezaré a hacer eso. Lección 15. Expresiones artísticas. ¿Alguna vez has intentado crear tu propia obra de arte? Sí, disfruto pintar como hobby. Eso suena divertido. ¿Qué te gusta pintar? Me encanta pintar paisajes y escenas de naturaleza. Eso es hermoso. ¿Tienes un medio favorito? Prefiero los acrílicos, se secan rápidamente. Me gustaría ver tu trabajo alguna vez. Me encantaría compartirlo contigo. Quizás podamos hacer una sesión de pintura juntos. Lección 16. Rutina de bienestar. ¿Cómo empiezas tu día? Sí, siempre empiezo con algunos estiramientos ligeros y meditación. Eso suena relajante. ¿Lo encuentra útil? Absolutamente. Establece un tono positivo para mi día. Debería intentarlo también. ¿Qué más haces? Normalmente lo sigo con un desayuno saludable. Esa es una gran combinación. ¿Algún desayuno favorito?
Me encanta la avena con frutas. Suena nutritivo. Lo intentaré. Lección 17. Pasión por viajar. ¿Estás planeando algún viaje pronto? Sí, tengo un viaje planeado para el próximo mes. Eso es emocionante. ¿A dónde vas? Me voy a Europa por un par de semanas. ¿Cuál? ¿Te ha picado el gusanillo de viajar? Definitivamente, me encanta explorar nuevas culturas. Eso es fantástico. ¿Qué hay en tu itinerario? Estoy planeando visitar Italia y Francia. Asombroso. No puedo esperar a escucharlo todo. Lección 18. Revisión del producto. ¿Has visto el lanzamiento del nuevo producto? Sí, lo tengo. Parece realmente interesante. Estoy de acuerdo. ¿Qué características crees que son más impresionantes? El diseño es elegante y la funcionalidad parece de primera categoría. Definitivamente. Creo que realmente podría destacarse en el mercado. Absolutamente. Deberíamos revisarlo cuando llegue. Suena como una gran idea. Podemos compartir nuestros pensamientos en línea. Sí, y tal vez también compararlo con productos similares. Ese es un buen plan. Ayudará a otros a tomar decisiones informadas. Lección 19. Oportunidades de networking. ¿Cómo sueles encontrar nuevas oportunidades? Me acerco cuando tengo oportunidades relevantes o necesito asesoramiento. Eso es inteligente. La creación de redes es muy importante. Sí, puede abrirte muchas puertas. ¿Asistes a algún evento para conocer gente nueva? Intento asistir a eventos de la industria siempre que puedo. Hacer networking en eventos puede ser muy efectivo. Exactamente. Es una excelente manera de conectarse. Debería empezar a hacer eso más a menudo. Lección 20. Viaje de salud. ¿Ya comenzó su nuevo plan de salud? Sí, estoy emocionado de comenzar este viaje hacia un estilo de vida más saludable. Eso es maravilloso. ¿Qué cambios estás haciendo? Me estoy centrando en mi dieta y haciendo ejercicio con regularidad. Eso suena genial. La coherencia es clave. Absolutamente. Quiero sentirme con más energía. Creo que lo harás. ¿Te has fijado algún objetivo? Sí, quiero correr 5 km antes de fin de año. Ese es un objetivo inspirador. Puedes hacerlo. Lección 21. Dinámica de poder. ¿Sabías que Inglaterra no tenía poder absoluto? En realidad, siempre pensé que era una monarquía. Lo era, pero el poder del rey tenía límites. Es interesante. ¿Cuáles fueron esos límites? El Parlamento tenía una influencia significativa sobre las decisiones. Ah, entonces fue un equilibrio de poder. Exactamente. El rey era el hombre más poderoso, pero no todopoderoso. Esa es una parte fascinante de la historia. Realmente lo es. Comprenderlo nos ayuda hoy. Lección 22. Cambios de otoño.
¿Qué te encanta del otoño? El clima comienza a refrescar y las hojas cambian de color. Sí, es hermoso cuando caen las hojas. También disfruto volver a usar chaquetas y suéteres. Yo también. Es acogedor y confortable. Y volvemos al cole en otoño. Eso es cierto. A veces faltas a la escuela. A veces, fue divertido ver amigos todos los días. Acordado. Eran buenos tiempos. Lección 23. Generar confianza. ¿Cómo te sientes al conducir? Estoy un poco nervioso, pero quiero coger confianza al volante. Eso es completamente normal. La práctica ayuda mucho. Estoy de acuerdo. Necesito más tiempo al volante. ¿Has pensado en hacer un curso de conducción? Sí, creo que eso realmente podría ayudarme. Es una excelente manera de aprender de forma segura. Exactamente. Además, puedo hacer preguntas. Serás un profesional en poco tiempo. Lección 24. Consejos para la búsqueda de empleo. ¿Cuál es su estrategia para la búsqueda de empleo? Para una búsqueda de empleo exitosa, la creación de redes es clave. Estoy totalmente de acuerdo. Es importante conectarse con los demás. Sí, asistir a eventos de la industria puede ser de gran ayuda. ¿Ha encontrado algún evento al que asistir recientemente? Tengo, hay uno la próxima semana, al que planeo unirme. ¡Eso es increíble! Conocerás a tanta gente. Eso espero. Hacer conexiones es crucial. Definitivamente. Manténme informado sobre cómo va. Lección 25. Flexibilidad en los planes. ¿Qué opinas de los planes flexibles? Buena idea. Le brinda más flexibilidad si los planes cambian. Exactamente. La vida puede ser a veces impredecible. Y tener flexibilidad puede reducir el estrés. Sí, también permite una mejor toma de decisiones. ¿Tienes planes flexibles para este fin de semana? Sí, quiero mantener abiertas mis opciones. Eso es inteligente. Es bueno dejarse llevar. Realmente lo es. Veamos qué pasa. Lección 26. Adaptación digital. ¿Cómo se están adaptando las empresas a los cambios tecnológicos? Están invirtiendo en herramientas digitales y formación. Eso es esencial para seguir siendo competitivo, ¿verdad? Absolutamente. Mejora la eficiencia y la comunicación. ¿Has visto alguna empresa que lo esté haciendo bien? Sí, algunos realmente están liderando el camino en innovación. Es impresionante lo rápido que están evolucionando las cosas. Sí, y también crea más oportunidades laborales. Eso es cierto. El futuro del trabajo parece prometedor. Lección 27. Compras dulces. ¿Estás entusiasmado con nuestro viaje de compras? Espero que vayamos de compras porque quiero comprar muchos dulces. Eso suena divertido. ¿Qué tipo de dulces te gustan?
Lo que más me gusta es el chocolate y las gomitas. A mí también me gustan esos. No le diré a mi mamá que voy a comprar dulces. Buena idea. Puede ser nuestro pequeño secreto. Sí, disfrutemos juntos de los dulces. Absolutamente. No puedo esperar a nuestro día de compras. Lección 28. Sueños de mascota. ¿Alguna vez has pensado en cómo sería ser la mascota de un equipo de grandes ligas? Eso suena divertido. Me imagino que sería emocionante entretener a la multitud. Sí, pero me pregunto si es tan glamoroso como parece. Es cierto que puede implicar mucho trabajo duro, entre bastidores. ¿Y qué pasa con el disfraz? Debe hacer mucho calor ahí dentro. Definitivamente, pero la alegría de hacer sonreír a los fans podría hacer que valga la pena. Además, podrás conocer a mucha gente interesante en los juegos. Exactamente. Podría ser una excelente manera de conectarse con los fanáticos. Puedo ver cómo eso podría conducir a experiencias inolvidables. Lección 29. El poder de la música. La música ha existido desde siempre. ¿Por qué crees que nos afecta tan profundamente? Creo que él habla de nuestras emociones de una manera única. Sí, puede traernos recuerdos o incluso cambiar nuestro estado de ánimo al instante. Exactamente. Algunas canciones pueden hacernos sentir felices o incluso nostálgicos. ¿Alguna vez has escuchado una canción que te hizo llorar? Sí, es sorprendente cómo una melodía puede tocarnos el corazón de esa manera. La música realmente conecta a personas de diferentes culturas. Absolutamente. Es un lenguaje universal que todos entendemos. Eso es lo que lo hace tan especial y atemporal. Lección 30. Juega de compras. Si tuviera mucho dinero, compraría toneladas de ropa. En realidad, ¿qué tipo de ropa te gusta? Me encantan los outfits de moda, especialmente las chaquetas y los zapatos. Lindo. Disfruto comprando accesorios y piezas únicas. Los accesorios realmente pueden realzar un conjunto, ¿no? Con seguridad. Añaden un toque personal a tu estilo. ¿Cuál es tu accesorio favorito? Me encantan los collares, llamativos. Pueden hacer que un atuendo simple destaque. Esa es una gran elección. La moda se trata de expresarnos. Lección 31. Japón y sushi. Japón está en mi lista de viajes pendientes. ¿Has estado alguna vez? Sí, fui el año pasado. La experiencia del sushi fue increíble. ¿Cómo fue? He oído que está muy fresco allí. Fue. Los sabores eran increíbles y muy diferentes de lo que esperaba. ¿Intentaste hacer sushi tú mismo? Sí, tomé una clase. Fue divertido aprender las técnicas. Suena como una gran experiencia. ¡Me encantaría probarlo! Debería. Es una manera maravillosa de conectarse con la cultura japonesa. Definitivamente lo agregaré a mi lista cuando lo visite. Lección 32. Descanso y relajación.
El descanso es muy importante para nuestra salud, ¿no crees? Absolutamente. Nos ayuda a recargarnos tanto física como mentalmente. Intento dormir lo suficiente todas las noches. ¿Qué pasa contigo? Aquí igual. También me gusta tomar descansos breves durante el día. Esa es una buena idea. Realmente puede aumentar su productividad. Exactamente. Incluso unos pocos minutos de estiramiento pueden marcar la diferencia. ¿Cuál es tu forma favorita de relajarte? Me encanta leer un buen libro en mi tiempo libre. Eso suena perfecto para relajarse. Lección 33. Comparación de precios. A comprar. Compara precios antes de comprar. Sí, suelo ir a diferentes tiendas para encontrar las mejores ofertas. Eso es inteligente. Ayuda a ahorrar dinero a largo plazo. Exactamente. La calidad también es importante, no solo el precio. Muy cierto. A veces vale la pena pagar un poco más. Absolutamente. La ropa de buena calidad dura más. ¿Tienes una tienda favorita de ropa? Me encantan las tiendas de segunda mano. Puedes encontrar artículos únicos allí. Esa también es una excelente manera de comprar de manera sustentable. Lección 34. Charlas sobre verduras. ¿Has probado a cocinar con ajo y jengibre? Sí, me encanta el sabor que añaden. ¿Qué verduras crees que funcionan mejor con ellos? Recomiendo pimientos morrones y brócoli. También añaden un gran color. Eso suena delicioso. También me gusta agregar zanahorias para darle un poco de dulzura. Las zanahorias son una buena opción. Aportan un toque crujiente al plato. Absolutamente. ¿Los salteas o usas otro método? Normalmente los salteo para cocinarlos rápidamente. Los mantiene crujientes. Eso es inteligente. Debería intentar saltear más a menudo. Definitivamente deberías hacerlo. Es una forma rápida de preparar una comida saludable. Lección 35. Ropa de invierno. ¿Cómo te preparas para el clima frío? Mi mamá me cierra la cremallera de la chaqueta. A veces es un poco complicado. ¡Qué dulce de su parte! ¿Qué pasa con tu hermana? Se pone el sombrero y los guantes antes de salir. Eso suena acogedor. ¿Tienes un conjunto de invierno favorito? Sí, me encanta mi bufanda grande y esponjosa. Me mantiene caliente. Las bufandas son geniales. Necesito conseguir uno así. Debería. Hace una gran diferencia a la hora de mantenerse abrigado. Buscaré uno este fin de semana. Lección 36. Compras inteligentes. Sí, eso está dentro de mi presupuesto. Me lo llevo. Gran elección. Déjame llamarte a la caja registradora. ¿Tiene algún descuento para clientes nuevos? Sí, lo hacemos. Puedes ahorrar un 10% en tu primera compra. ¡Impresionante! Me encanta ahorrar dinero. Hace que las compras sean mucho más agradables. Exactamente. Entonces, ¿qué otras promociones tienes? Tenemos una opción
compre uno y obtenga la mitad de descuento en artículos seleccionados. Eso suena como una gran oferta. Entonces podría coger más artículos. Lección 37. Desorden mental. Vale la pena, créeme. En realidad, ¿cómo ayuda? También es como limpiar el desorden mental. Eso suena refrescante. Necesito eso en mi vida. Definitivamente deberías intentarlo. Se siente liberador. Me encanta la idea de un nuevo comienzo. Es sorprendente lo mucho que puedes lograr con una mente clara. Lo creo. ¿Tienes algún consejo para empezar? Simplemente da pequeños pasos y sé consistente. Lección 38. Favoritos navideños. Pero las vacaciones son agradables, eso es cierto. ¿Tiene alguna tradición navideña favorita? Sí, me encanta hornear galletas con mi familia. Eso suena divertido. ¿Qué tipo de galletas haces? Normalmente hacemos chispas de chocolate y pan de jengibre. Me encantan las galletas de jengibre. Son los mejores. ¿Qué pasa contigo? Disfruto decorando el árbol con mis amigos. Suena como una hermosa tradición. Lección 39. Cocinar juntos. ¿Puedo ayudar con algo? Seguro. Puedes picar los champiñones mientras preparo la salsa. Suena bien. ¿Cómo te gustan los champiñones cortados? Córtelos finos, por favor. Entiendo. Me encanta cocinar juntos. Yo también. Siempre es más divertido, en pareja. Además, puedes aprender nuevas recetas de esta manera. Exactamente. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Estamos preparando un plato de pasta delicioso. Lección 40. Gustos musicales. Disfruto de la música clásica y algo de country. Es interesante. ¿Qué te gusta de la música clásica? Tiene tanta profundidad y emoción. Estoy de acuerdo. Puede resultar muy relajante. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué música te gusta? Me gusta el pop y el indie rock. Son tan pegadizos. Lindo. ¿Tienes un artista favorito? Sí, me encanta escuchar a Taylor Swift. Tiene una gran narración en sus canciones. Lección 41. Cuentos de viajes. Hola. ¿Alguna vez has viajado a un país nuevo? Sí, lo tengo. Puede ser toda una aventura. ¿Cuál fue la parte más emocionante de tu viaje? Me encantó probar la comida local. Estaba delicioso. Eso suena increíble. ¿Intentaste algo inusual? Sí, probé un plato hecho con insectos. Estaba crujiente. Vaya, no estoy seguro de poder hacer eso. Valió la pena. Definitivamente. Fue una experiencia única. Te creo. Yo también quiero probar cosas nuevas.